¿Sabías que la grasa del cuerpo se puede convertir en células madre? ¿Qué son las células madre y cómo ayudan a regenerar tejido, hueso o músculo? Aún se sigue investigando su aplicación en algunas enfermedades, en otras su uso ya está estudiado. Hoy sabrás todo sobre los mitos y realidades de las células madre. Bueno, este va a ser un programa básicamente de preguntones, ¿eh? Por favor, yo le digo al público que se desinhiba, que no tenga miedo, porque definitivamente preguntar es una de las bases de la comunicación y desde luego del conocimiento. Y hay temas en medicina que son, si no tabú, cuando menos son desconocidos por una gran parte de los ciudadanos o de los futuros pacientes, de métodos que están siendo desde hace algunos años puestos en práctica a través de protocolos de investigación, unos muy abundantes y que han venido tratando de que el ser humano prolongue su salud y su vida de muchas maneras que no son las formas tradicionales de abordaje del médico al paciente, sino forman parte de la prevención, no forman parte de un tratamiento clásico, en ocasiones, aunque sea un tratamiento quirúrgico, también sabemos que no es estrictamente aplicable en algunos casos, y la ciencia médica, la epistemología, que es la manera de entender el conocimiento y aplicarlo adecuadamente, ha ido permitiendo que formas distintas, por ejemplo, los trasplantes, hayan hecho realmente un aporte a la salud y a la vida de los individuos que antes eran definitivamente considerados como incurables, extraordinario. Pero en los últimos años ha habido infinidad de artículos que nos han informado a los médicos y a algún público interesado en leer al respecto del aporte que está dando el estudio de las células madre, tanto cómo son, qué función tienen en el organismo, dónde las podemos obtener, cuáles son los diferentes tipos de células madre y para qué se pueden usar hasta la fecha, hasta el momento, dado que las expectativas de los especialistas son muy amplias, pero tenemos que ser conscientes de que hay procesos de investigación que no pueden hacer de un tratamiento como este, tan especializado, algo que sea para el común, por decirlo de alguna manera, de los pacientes. Entonces, esto va a ser un programa de preguntas y quizá de algunos hallazgos y experiencias que nos muestren en vivo y en directo los resultados de un procedimiento de tal naturaleza. Están con nosotros especialistas connotados, los vamos a mencionar dentro de unos momentos y vamos a ver qué nos tiene de material Gaby. Las células madre, como su nombre lo sugiere, son aquellas que tienen la capacidad de reproducirse y dan lugar a todas las células diferenciadas o especializadas que un ser vivo necesita. Cuando una parte de un organismo se daña, las células madre son las responsables de la regeneración tisular, es decir, de producir nuevas células que reparen el tejido dañado, y también son las que reemplazan a las células que van muriendo naturalmente a lo largo de la vida del organismo. Para este programa está con nosotros el doctor Arturo Miranda, ya ha sido amigo de este programa, que él es el presidente del Colegio Mexicano de Células Madre y Medicina Regenerativa, es especialista en estética y longevidad, vicepresidente de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa. La doctora Clara Godoreski, ella es jefa del Departamento de Inmunología e Inmunogenética del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicas, por sus siglas INDRE, y es presidente del Consejo Directivo de la Fundación Comparte Vida, Asociación Civil. Está con nosotros el doctor Carlos Eldiceaga, él es cirujano maxilofacial, y también nuestro amigo
ya ha compartido con nosotros muchos programas. El doctor Ramón Elena Lozada, él es osteópata, es maestro en ingeniería biomédica y especialista en estética y en longevidad. ¿Y sabe qué, doctor? Es presidente de la Federación Internacional de Medicina Bioregenerativa también. Aquí no me lo puse. Es que apenas nos lo acaba de decir, doctor, lo compartimos con todos. Bueno, pues entonces tenemos un panel de lujo para que ustedes y el público que nos ve y nos escucha nos haga compartir sus inquietudes, porque pues ya con estos dos videos hemos empezado a contestar qué son las células madre. Y ahora nos van a decir los especialistas de dónde se obtienen, de qué parte del cuerpo, para qué sirven, si se pueden o no se pueden donar. Y una pregunta que puede ser hecha por la ignorancia de muchos médicos o de muchos pacientes, lógicamente no es algo que descalifique a nadie, si todos tenemos células madre. ¿Quién nos responde primero? A ver, doctora. Bueno, primero muchísimas gracias por permitirme estar nuevamente aquí, ya también me siento en casa. Agradezco mucho la invitación nuevamente a participar en este programa, que sí me parece genial, y sobre todo por la comunicación que se genera. Las células madre, como lo decía en el video, pueden conocerse de varias maneras. Coloquialmente se conocen como células madre, pero son células progenitoras que pueden estar en diferentes etapas de diferenciación, ¿no? Son las más, digamos, ancestrales que van a dar lugar a las células de la sangre y a las células de otros tejidos, finalmente. Las células madres se encuentran, las que son hematopoyéticas, se encuentran en la cavidad de los huesos, es decir, en todos nuestros huesos del cuerpo tenemos un hueco que es como el tuétano, suena horrible pero es muy gráfico, y ahí dentro se producen continuamente en todos nosotros las células madre. Esas células madre van poco a poco a ir a madurar y van a dar lugar a las células maduras que se encuentran finalmente en la sangre y que van a dar lugar a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todas las células que tienen que ver, los glóbulos rojos, con nuestra respiración, intercambio de oxígeno, etcétera, y las otras que tienen que ver con nuestros mecanismos de defensa, que es el aparato inmunocompetente. En el caso nuestro, usamos esas células progenitoras hematopoyéticas para ofrecerles la posibilidad de vida a pacientes que no las producen, o que las dejaron de producir, o que se dañaron, o que tienen un problema genético. Entre ellos, todos ustedes han oído hablar de las leucemias, linfomas y otros cánceres de la sangre. Muy interesantemente, también en enfermedades genéticas en niños, y también hoy día en enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiero decir por autoinmunes? En las que el aparato, el sistema de defensa, se va en contra de nosotros y da lugar a enfermedades como la artritis reumatoide del adulto, que ustedes han oído hablar todos de ella, la diabetes tipo 1, que depende de insulina, y ahí hoy día ya se puede hacer trasplantes. Voy a interrumpir la doctora porque vamos a ver un testimonio para hacer objetivo todo aquello que la teoría, la nomenclatura puede hacer difícil para el público. Por favor, pregunten incluso qué significa alguna palabra técnica que no entiendan. Vamos a ver este video. Tengo 24 años con la enfermedad de artritis reumatoide. El dolor de las articulaciones eran muy intensas, agresivas. Me atendió un doctor reumatólogo, me controló por un tiempo. Pasaron unos años, se me inflamó mucho una pierna. El doctor me recomendó con un ortopedista. El ortopedista me dijo que tenía cáncer, se me iba a cortar la pierna. Tuve nuevamente un golpe, hubo una fractura en la cadera. Yo me dedicaba al comercio. Cuando me di el golpe, que fue en el mes de octubre del año pasado, yo dejé de hacer mis actividades por lo mismo que yo ya no pude levantarme, pero pues ahí me bajó mucho, me entró la depresión.
Desde entonces yo decía, pues mejor me quiero morir. Y ahí se me alteró nuevamente artritis reumatoide. Yo lo oí en el radio que curaba enfermedades degenerativas. Y pues ya llegué acá con el doctor, yo le expliqué mis condiciones. Yo le dije, doctor, yo no traigo recursos. Y el doctor me dijo, yo la voy a ayudar, yo le voy a sacar adelante. Yo vine miércoles y otro día estaba ya sonando el teléfono, que él ya me tenía mi trasplante de células. Me hizo pues el tratamiento. Me siento ya más restablecida, me siento con ganas de vivir, me siento con ganas de trabajar. Hay muchas personas que me animan. Tú debes de curarte, tú debes de salir adelante. Ahorita los niños que vienen conmigo ya me ayudan y yo hago un esfuerzo y me levanto. Mi sueño es volver a caminar, tener actividades, trabajar, hacer cosas bonitas en la vida. Doctor Miranda, usted sí, claro, es importante. Continuar el comentario de la doctora Gómez. La doctora ya explicó breve y sustancialmente y en formas muy claras qué son las células madre hematopoyéticas. Hay dos tipos de células madre. Obviamente es como se va a formar un bebé, ¿verdad? Las células madre empiezan a aparecer en el tercer, cuarto día del mismo origen de la vida, vamos a ver, se llaman blastocito, y esas células en ese transcurso se van a llamar células madre embrionarias. Con fines terapéuticos o de tratamiento o algo, no se utilizan. Ahorita en la comunidad mundial hay ciertos patrones, hay protocolos para saber qué tipos de células podemos utilizar con fines de tratamiento. En el momento en que nace un bebé, se llaman células madre adultas. Y entonces hay dos tipos de células, las hematopoyéticas que ya les explicó la doctora, ¿verdad? Y que expresan ya en el punto de vista médico cómo se identifican porque expresan ciertos marcadores fenotípicos que se llaman como CD34 y CD45. Después vienen las células madre mesenquimales que tienen dos características muy importantes y es un criterio ya a nivel internacional, tienen que tener una gran adherencia. En el laboratorio, ¿verdad? Cuando se toman este tipo de tejidos, en el laboratorio se van a ver como si todas tendieran a agruparse. Y tienen que ser también básicamente de características fibroblastoide. A ver, doctor. Voy a tener un poquito porque yo quisiera que los términos médicos tratáramos de hacerlos accesibles para el público, porque si no se van a confundir. Por ejemplo, hematopoyético, los médicos sabemos de qué se trata, pero a pesar de que la doctora lo trató de explicar, sí podemos hacer algunos paréntesis. Si trataba yo, a eso iba a explicarles cada palabra. La doctora hematopoyética quiere decir células sanguíneas. Ya les dijo en qué se van a convertir. Las plaquetas que intervienen en procesos de coagulación, los glóbulos rojos o eritrocitos que van a transportar oxígeno, ¿verdad? Y los glóbulos blancos que forman parte de nuestro sistema de defensas. En el lado mesenquimal, las células de las que estamos hablando, en un proceso de maduración, se van a convertir ya sea en tejido graso, ya sea en hueso, ya sea en tendón, ¿verdad? Y de acuerdo a una característica que se llama de plasticidad, algo como de plastilina, se pueden convertir en cualquier tipo celular. Por eso es de que se utilizan en la actualidad para tratar pacientes con distintas enfermedades, como diabetes, todas las crónico-degenerativas, ¿verdad? Y la terapia celular como tal forma parte de un englobamiento muy grande que se llama medicina regenerativa. Esto es bien importante que ubiquemos esto, porque la terapia celular no es solamente una terapia que porque le pongo yo células madre a un individuo, ya se curó. Tiene que entrar a un programa para que se pueda primero hacer un diagnóstico de por qué queremos hacer un implante de células. Tomar en cuenta ciertos factores para hacer ese implante. No es lo mismo implantar a un niño que a un anciano. No es lo mismo implantar a una persona que vive en el Distrito Federal a una persona que vive en Cuernavaca, ¿verdad? Porque va a haber un grado de contaminación a nivel celular que es importante que preparemos a ese paciente desintoxicándolo.
Doctor, ¿le parece si Sí. nos quedamos con eso? Vamos a ver un material y Sí, regresando claro. seguimos explicándole. El doctor Ramón también quiere decir algo. Pues ya soy una persona jubilada, no tengo hijos, tengo una familia de 8 hermanos. A mí me gusta caminar, conocer lugares, hacer lo que en varias ocasiones no pude hacer. Primero tuve una molestia en la rodilla izquierda y yo siento que sí me imposibilitaba ya hacer mis actividades diarias. No sabía qué exactamente qué era. Ya vine con el doctor y me diagnosticó osteoartritis. Me dijo que era un desgaste de cartílago, lo que tenía yo. Me explicó cómo era mi enfermedad, que era degenerativa. Me hizo unos exámenes para ver si era yo candidata, por decir, a una implantación de células. Y en un momento dado sí tuve miedo de la implantación porque ignoraba yo totalmente este tratamiento, pero con las explicaciones que el doctor me dio, tomé demasiada confianza y por eso decidí a la implantación. En un mes empecé a notar la mejoría que empezaba yo a tener en la rodilla. Las molestias desaparecieron ya en su totalidad. Ya empiezo a hacer más ejercicio, a caminar más y me siento bastante bien con el tratamiento. Qué bueno que sigue con nosotros. El tema del día de hoy sabemos que puede ser un poco complicado y son mitos y realidades de las células madre, pero tenemos especialistas que nos pueden explicar muy bien toda esta función, los tratamientos de las células madre, y usted nos quería decir, doctor. Sí, Nora, yo quería comentarles en relación a los mitos y realidades que las células madre no sirven para todo. Las células madre tienen una indicación claramente y para ciertas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que ya son viejas, enfermedades que nos van aquejando con mucha frecuencia, que no van a curar esas enfermedades, que se les mejora, se les da una calidad de vida idónea, que hay algunas enfermedades que se pueden corregir, como por ejemplo algunas heridas, acelerar una fractura, que cierre más rápido una fractura, Yeah. pero no van a curar una diabetes, no van a curar una artritis reumatoide, no van a curar un lupus. Hepatitis C tampoco. están Hepatitis preguntando. tampoco la van a curar, pero sí van a mejorar la calidad de vida extraordinariamente. Van a hacer que una persona viva mejor, que se sienta mejor, que no sufra lo mismo que sufren las demás personas. Y dentro de los mitos, por ejemplo, las células de cordón umbilical no curan todo. Esas células de cordón umbilical de las empresas que van ahí directamente a conservar su sangre, solamente las conservan. No sirven para el manejo en un principio, no sirven para el manejo en un principio de tratamiento. Tienen que expandirlas y después reproducirlas cuando se requiera en un paciente. Pero no a todos se les hace eso. Nada más lo que se toma es la muestra y se mandan a congelamiento. Y posteriormente de que se hayan congelado, cuando un paciente lo requiere, entonces se habla con el laboratorio se le solicita que la puedan expandir, lo que puedan manejar. Tiene indicaciones extraordinarias, como bien decía la doctora, para el ámbito de enfermedades de la sangre, ¿no? Como son las enfermedades de la leucemia. Mire, es una forma extraordinaria cómo funciona. Tenemos un testimonio por allá que ahorita nos vamos a ir con ellos. La señora, su hija tiene púrpura, tienen congelado el cordón umbilical y una de sus preguntas es esa, ¿funcionaría ahí? Ahí tiene que ser algo bien concretito, hablar con un hematólogo y que el hematólogo lo indique para el manejo directamente de ese tratamiento. Por ejemplo, las que se tienen de la grasita, cuando se obtienen de la grasa, tienen una plasticidad extraordinaria. ¿Qué es plasticidad? Sí, que se pueden convertir a diferentes tejidos, situación que las hematopoyéticas también, las que vienen de la sangre, también pueden hacer, pero hay algunos tejidos que no se pueden convertir en tejidos mesenquimales. Se dice mesenquimal cuando vienen de la grasa, pero los de la grasa sí se pueden convertir en tejidos de los que vienen de la sangre. Es algo importante. Uno de los mitos también que hay que erradicar y quitar son las células que vienen de animales. Es decir, las células que vienen de borrego, las que vienen de pato, las células madre que vienen de la manzana, que las venden como panacea, que sirve para muchas cosas. No es cierto. Eso está prohibido por COFEPRIS. No hay ninguna norma en la cual se pueda manejar. Lo que está hoy por hoy permitido por la Secretaría de Salud son las que son del propio cuerpo del paciente, las autólogas. Ya. Oiga, ¿y todos estos bancos de cordón umbilical, estos sí están autorizados? Todos los bancos de cordón umbilical tienen alguna autorización al respecto de COFEPRIS para el poder manejar directamente estas células, poderlas congelar y ya que se puedan congelar,
junto con un hematólogo, que son los expertos en los tratamientos de la sangre, enfermedades de la sangre, son los que deben de manejar este tipo de situaciones. Mire, la doctora quiere decir algo Me también. encantaría aclarar esto, porque si bien es verdad que COFEPRIS autoriza bajo ciertas normas, sí es muy importante hacer una diferenciación. Qué bueno que hay un ejemplo de púrpura aquí, porque ahí nos queda perfecto. Una cosa es el trasplante de médula ósea, y otra cosa es la terapia celular. Yo quiero dejar eso bien claro, de lo cual habla el doctor. Es la terapia celular y él nos explicará brillantemente cómo funciona el tratamiento y cómo funciona. Pero de lo que nosotros hablamos es el trasplante de médula ósea. En enfermedades hematológicas, como se trata del caso de la púrpura, lo que requerimos son células que conocen como células madre, que vienen de, como ya lo dije, de la cavidad ósea, que pueden ser de varias fuentes, o pueden ser de cordón umbilical, o pueden ser de un adulto como cualquiera de ustedes. Sin embargo, también ahí hay que separar. Hay bancos públicos y privados. En el banco público, las señoras nos donan sus células del cordón umbilical. Para que nosotros las aceptemos, hay un control de calidad muy estricto. Le hacemos todo. Se dice que debe tener el laboratorio clase 1000, en el cual la clase 1000 que se maneja, para que el público entienda, es un control de calidad y seguridad extraordinaria, en donde tienen que tener cambios de aire a cada rato, temperatura, un control eléctrico de la temperatura, unos aparatos muy extraordinarios para poder mantenerlas. No es tanto así, sí hay que tener mucha esterilidad, pero cuando yo me refiero a control de calidades, tenemos que saber que esas células están estériles, que fueron bien tomadas, que no están contaminadas con genes maternos, un montón de cosas que no viene al caso decir ahorita, pero lo que sí es muy importante es que la célula que guardas en privado, ojo, no puedes usarla ni para ti ni para nadie de tu familia si no es totalmente compatible. La probabilidad de que tengamos un hermano compatible en la familia es solo el 25%. ¿Por qué? Porque la herencia es al azar. Punto. No hay otra, ¿no? Entonces, si se guardó un cordón umbilical de ese mismo niño, obviamente va a ser idéntica, pero si no tiene el número de células requeridas por kilo de peso, no pega, o sea, no injerta y el trasplante no sirve. Entonces, eso es un punto muy importante, que la gente cuando va a guardar, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Ahí las van a guardar para sí mismos, pero deben saber, uno, que si no tienen el número de células por kilo de peso cuando las requieran, ya no sirvieron para nada. Que si no son compatibles con el paciente, si es un hermano, ya no le sirvieron para nada. Y que en el caso del autólogo, el trasplante de sí mismo, que es lo que llamamos autólogo, solo es para ciertas enfermedades, no para el caso de la púrpura, no para las anemias aplásicas severas y no ni para las leucemias, ni linfomas, ni mielomas de alto riesgo. El uso del autólogo está limitado a muy pocas enfermedades. Entonces, ojo con eso. En el caso de la donación de células madre, en el mundo habemos autorizados y dentro de una red mundial que se llama en cortito BMDW, y ustedes se pueden meter a esa página web, estamos los autorizados. Hay 500,000, casi 600,000 ya, unidades de cordón umbilical, células guardadas en esos bancos a disponibilidad de cualquiera de los centros de trasplante, siempre y cuando tengan las cualidades que se requieren para ese paciente que está pidiendo el centro de trasplante. Doctora, entonces, sí es importante mencionarlo. ¿Y cuáles son, como usted dice, nuestras unidades de conservación, nuestros laboratorios? ¿Las nuestras? Sí. Sí. Nosotros tenemos un banco altruista de cordón umbilical, así se llama, Banco Mexicano Altruista de Células de Cordón Umbilical, en cortito BASECU. Si ustedes se meten a la página web de Fundación Comparte Vida, www.fundacioncompartevida.org.mx, van a ver cuáles son las restricciones y condiciones en las cuales aceptamos que una madre done. Si una madre, por ejemplo, ha recibido tatuajes continuamente, no la vamos a aceptar. Si una madre tiene enfermedades infecciosas transmisibles como la hepatitis C,
la hepatitis B, no así la hepatitis A, no la vamos a aceptar. Necesitamos conocer la historia bilateral de ese bebé antes de que nazca. Si no sabemos quién es el padre, no vamos a aceptar la unidad porque no tenemos la historia del otro lado, no sabemos. Si la madre lleva un estilo de vida de factores de riesgo como drogadicción y otro tipo de cosas, no la vamos a aceptar. Entonces sí hay muchas restricciones para poder aceptar las células. Y cuando ya las cosas, y además le vamos a pedir a la madre que se haga una serie de análisis un mes antes de la donación, porque si no la podemos pescar en un periodo de ventana de lo que llamamos un periodo de incubación de una infección que no sepamos, y podemos contaminar todas las células de nuestro tanque, y eso está demostrado. Doctora, en el caso de la señora María, ella me dice que el cordón umbilical está guardado en un banco de Estados Unidos porque hace 6 o 7 años aquí no tenía dónde guardarlo. Sí, exactamente. Ahí podría yo decir que hay varias compañías, obviamente yo no voy a mencionar nombres, hay varias compañías que son compañías extranjeras que tienen filiales aquí. Y ese es el caso, seguramente. Ella guardó su cordón en X lugar aquí, que es una filial del banco de cordón allá, y entonces esas células se fueron para allá. Ahora, el control de calidad que tengan esas células, pues lo debe de tener la señora, ¿no? Y le cobran lo que le cobren, y le cobran una anualidad por guardar. ¿Qué le parece si nos dice, le informan todo esto y cuánto le cobran, si usted no lo puede decir? Sí, sí tiene bastante calidad. Al principio sí es un poquito caro, pero ya después la anualidad es barata. En este caso es el cordón. Perdón. Por favor, ayúdenos, porque cuando decimos un poquito caro, pues yo me puedo imaginar muchas cosas. Y cuando bueno, no dice estoy usted segura, es pero más sí barato, ¿por qué no nos dice objetivamente cuánto? Por favor. En este caso creo que fueron arriba de 10,000 pesos al principio y ahorita ya les cobran 1,500. Es el cordón de su hijo. En este caso, no sé si pueda servir para algún tratamiento o el cordón del bebé de su hermana que van a hacer le pueda servir para algún tratamiento. ¿Pero qué fue lo que les dijeron, o bueno, a su hija, si usted lo sabe, cuando decidieron conservar este cordón umbilical? Bueno, ¿iba a funcionar para qué? Originalmente se hizo para prevenir alguna enfermedad de sus hijos, para sus bebés, porque ella tiene el púrpura. Pero bueno, no sé, la ciencia ha avanzado tanto que a lo mejor decíamos esas mismas células le puedan servir para ella algún tratamiento, o bien el cordón umbilical de su hermana que está por tener un bebé. Sí. No sé si hay alguna alternativa. Usted sabe, cuando habla así como preguntó el doctor cuánto, me gustaría saber qué quiere usted decir con control de calidad. Tiene bastante control de calidad también, me encantaría saber qué quiere decir bastante control de calidad. Sabemos el número total de células nucleadas, sabemos el número total de células madre, es decir, las Doctora, progenitoras. Pero sabe que ahí sí pues los voy a apoyar, porque como no somos especialistas, pues a grosso modo, ¿qué es lo que le dicen del control de calidad? Lo que a usted le digan. Sí, porque no le dan esa información. No. Bueno, en este caso los que llevan esa información realmente es mi hija y mi yerno. Les mandarán un informe, quizás. Sí, quizás sí les manden uno. Lo que sí le quiero decir, perdón que interrumpa, es que ningún banco privado, y eso nos consta en los bancos públicos del mundo, ninguno hace la tipificación genética. O sea, no sabemos qué genes eso, tiene doctor ese Ramón? bebé. La bueno, tipificación buscar genética. justamente alguna alteración que pudieran tener, hacer algún proceso celular para poder diferenciar el manejo y contabilidad de células. Ahora, yo quiero comentar esa parte, se está hablando mucho de hematopoyético. Sí. Las células no solamente son hematopoyéticas. Las de la sangre, ¿verdad? Son de las de la sangre. También son de grasa. Y justamente algo que dijo muy importante la doctora, que no siempre todos los pacientes son candidatos porque tienen una poca o baja celularidad, una baja cantidad de células. Es muy importante, primero, antes de tomar una muestra, activar esa capacidad celular, medir, cuantificar esa capacidad celular en el organismo. Hoy por hoy hay muchos métodos para poderlo hacer, hay muchos productos que pueden utilizarse tanto para la parte hematopoyética como para la parte de la célula grasa.
y poder utilizar estas herramientas para tener una cantidad de células óptima y que realmente el paciente, muchísimo antes de ser implantado, se maneja. No solamente es implantar las células y santo remedio. Eso es otra situación en la cual no siempre funciona a la perfección eso. Entonces, si yo llego y solamente implanto a mi paciente y le pongo células madre, pues entonces no va a funcionar realmente. Ese es otro de los mitos importantes que hay que considerarlo. Yo tengo que hacer primero una serie de estudios a mi paciente, cambiarle sus hábitos alimenticios, desintoxicarlo, nutrirlo, estimular la capacidad celular, después ponerle las células, obtener la celularidad, ver, cuantificarlas, introducirlas y hacer un seguimiento. No solamente es el implante de células, estamos equivocados en México. Nosotros en el diplomado de posgrado del área de la salud, que nosotros estamos como federación y que tiene el aval de la Autónoma de Puebla, junto con la Secretaría de Educación Pública de Puebla, en el cual yo estoy presidente del mismo y junto con el doctor Arturo Miranda, que es el vicepresidente, les mostramos a los médicos especialistas que deben de aprender a hacer esto, porque si nosotros nada más tomamos las células y las implantamos, entonces como que el paciente como que le puede ir bien y no le puede ir tan bien. ¿Y todos los médicos están capacitados para esto No, o quiénes? Hasta ahorita en este momento tenemos 32 médicos que se les va a otorgar, van a salir la primera camada de médicos a nivel nacional, el primer diplomado, y yo lo puedo decir abiertamente, orgullosamente, que tiene reconocimiento universitario y de la Secretaría de Educación Pública, y que en febrero estamos entregando los documentos en la universidad, en la área de la Dirección de Estudios de Posgrado del área de la Salud de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mi alma mater. ¿Qué dice la especialidad de estos médicos? No, bueno, ahí tenemos hematólogos, tenemos dermatólogos, ginecólogos, tenemos neurólogos, tenemos médicos internistas, inmunólogos, tenemos ortopedistas, tenemos de todas las especialidades, neurooftalmólogos, oftalmólogos, de todas las áreas académicas tenemos. Pues tenemos... Doctor, vamos a ir a un corte, pero tenemos un material que ver antes de irnos al corte. Entonces, vamos con esto y regresamos para seguir hablando de mitos y realidades de las células madre. Comuníquese con nosotros, todas las dudas que tenga, es el momento de hacerlas. Se distinguen dos tipos de células madre, embrionarias y adultas. Las primeras provienen de las etapas tempranas del embrión en desarrollo y tienen la valiosa capacidad de producir absolutamente todos los tipos de células que conformarán al cuerpo adulto completamente desarrollado. Las células madre adultas derivan de las embrionarias y cumplen funciones específicas del órgano que conforman. Por ejemplo, las células de la médula ósea pueden producir cualquier componente de la sangre y del sistema inmunitario. Sin embargo, recientes estudios indican que las células madre adultas de todo el cuerpo tendrían la capacidad latente de tomar cualquiera de las demás funciones celulares. Las células madres, biológicamente, médicamente se llaman células troncales, que son las primeras células de las cuales se derivan una infinidad de tejidos. Una célula, en el momento de nacer, es capaz de producir N tejidos. Conforme empieza a madurar, a cuestión de horas o días, su potencial de desarrollarse se va disminuyendo hasta que finalmente termina formando un solo tejido. Estas células troncales o células madre se han buscado en todo el cuerpo, de tal manera que una de las primeras era la misma sangre en algunos órganos. Posteriormente se encontró esa sangre en el cordón umbilical del bebé recién nacido y posteriormente se encontró, se puede decir investigando accidentalmente, que en la pulpa de los dientes de leche había células madre. Posteriormente se habló de las células madre de las muelas del juicio retenidas y hoy en día se habla de que la vaina, la membrana que une el diente con el hueso, tiene ahora células madre. El del cordón umbilical tiene un potencial muchísimo más grande para desarrollar una infinidad en cuanto a número y versatilidad de tejidos. El gran problema es que es un cordón de una madre que tiene que estar vigilada, que tiene que estar el parto higiénicamente atendido y en ese momento transportarlas, recolectarlas, multiplicarlas y congelarlas para en el momento que se requiera.
En la célula madre que se obtiene con anestesia local de los dientes, pues es un poco más sencillo, aunque la capacidad reproductora es menor. Las células madre obtenidas de los dientes pueden ser utilizadas básicamente para la reconstrucción ósea. Se ha hablado de cartílagos, se ha hablado de otras estructuras, pero eso todavía no está al 100% demostrado. Pero sí ha habido casos en los cuales una gran cavidad, en vez de dejarla a que solita se llene, se le colocan las células madre y entonces proliferan los tejidos y al ratito tiene un hueso tan duro y tan normal como antes de la patología. Del momento en que el paciente acepta este proceso es obtener con el mayor cuidado posible, sacar el diente y quitarle la parte vital del diente que está por dentro sin lastimar el diente, mucho menos la parte vital, depositarlo en un recipiente, se envía a un centro para que se maduren, se multipliquen y se congelen. Y hay que tener mucho cuidado porque existen gentes que están vendiendo, lucrando, están haciendo negocio. Lo más triste, que están creando esperanzas de que alguien puede volver a ver o que se le va a quitar la diabetes. Eso no. Hasta la fecha no hay un solo artículo donde digan por implantarse las madres volvió a ver. Pues bueno, ya escuchamos al doctor que lo tenemos aquí presente. Doctor, y ahorita que nos decía usted que han lucrado con esto de las células, tengo una llamada aquí si usted quiere contestar. Sí, por favor. Dice Ciania García que en su experiencia con respecto al tema es que le implantaron células madre, pero los estafaron, pagaron 30,000 pesos. No, nos dice aquí de terapia celular. ¿Qué consejos nos dan los especialistas para saber si las células son genuinas? Ahorita que usted tocaba el tema, doctor. Bien, muchas gracias por invitarme a este programa, porque ha habido muchos mitos acerca de esto. Sí, realmente las células madre, si nos remontáramos a la historia de la vida, se ha hablado de la fuente de la eterna juventud, el diferenciar tejidos, posteriormente diferenciar las células, y se ha estado buscando en el ser humano, después de que se buscó en animales, básicamente en ratones, el encontrar dónde había en el momento células progenitoras. Se encontró accidentalmente un doctor que vive en Estados Unidos, de origen chino, el doctor Sontao Li, en el año 2000, encontró en un diente exfoliado de su hijo, diente de leche, lo vio al microscopio y vio que había células progenitoras. Entonces, él empezó a ver la posibilidad de utilizarlas. Actualmente, no en México, en el mundo, han proliferado unas empresas que tratan de mantenerlas, multiplicarlas, crioprecipitarlas, mantenerlas ahí y a cambio, lógicamente, de dinero. Claro. Entonces, uno se publicita de que pueden curar a cualquiera, hasta al vecino. No puede ser. Porque así, algo que no se ha tocado ahorita es que esas células madre, así como traen marcadores de color de los ojos, de muchas cosas, traen cosas malignas. Entonces, si una persona tiene cáncer cervicuterino, pues a lo que le pasan esas células, puede desarrollar cáncer cervicuterino. Ahorita hay tratamientos para depurar, tratamientos incluso para regresar a la célula que era capaz de formar un ser. Después, al quinto día ya forma órganos y después de 10 días forma tejidos, regresarla que sea capaz de formar órganos. Pero bien, ¿qué es lo que está pasando? Que como son a largo plazo, yo tengo que pagar una cantidad mensual o anual y que yo no sé, porque nunca me lo dicen, que es el momento en que regrese, sean capaces de curarme. Porque yo estoy pagando con la idea de que tengo un seguro de vida y el día que yo tenga cualquier problema de vista, bueno, les voy a decir una cosa. Yo he visto señoras, una mujer de 80 años con obesidad mórbida que andaba en silla de ruedas y me dice, mis nietos, todos mis nietos me donan sus dientes con la finalidad de que yo vuelva a caminar. Eso es imposible. Yo vi una señora que su hijito nació sin una manita. Por una cuestión dentro del vientre, se le hace una banda amniótica, una liga, y no nació sin mano. Entonces llega al consultor y me dice, doctor, quiero que me saque todos los dientes, pero que mi hijo tenga mano. Eso es imposible, pero se está proliferando. Eso también de que hasta el vecino le puede tocar, o a otra generación, no. Básicamente es del mismo individuo, lo que decía, autóloga. Nosotros hemos puesto, yo tengo 43 años trabajando en el Hospital Juárez de México, uno de los servicios más prestigiados de maxilofacial, y hemos demostrado
Sabemos que un hueso, por sí solo, dependiendo de la edad, va a regenerar. Yo le hago un hueco, le quito un tumor, lo dejo así y empieza a reptar el tejido de las paredes hacia el centro y del fondo a la superficie, y al ratito, en mayor o menor tiempo, dependiendo de la edad, se va a recuperar. Oiga, doctor, entonces uno de los consejos es ese: si me ofrecen curar todo, ¿eso no funciona? Claro. ¿O cómo lo sé? Eso es bien importante lo que decía el doctor. O sea, esto no cura, ¿sí? Sí te va a ayudar a que tengas un control muy importante de tu enfermedad. Estaba hace rato hablando de un programa de desintoxicación. La desintoxicación podemos hacerlo, llega un paciente a nuestra clínica, hay que hacer una valoración. En la actualidad hay sistemas de biocuantum muy especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a medir la actividad eléctrica de las células, que nos va a decir en qué condiciones de salud se encuentra ese paciente. Y tenemos que hacer un plan personal a cada paciente que nos permita darle un tratamiento a él. Normalmente en la clínica utilizamos mucho la vía intravenosa. ¿Cuáles son los elementos que normalmente tenemos que hacer? Conocer perfectamente que una célula, imagínense una naranja, la cascarita es la membrana, el interior es el citoplasma y donde están las semillitas son el núcleo. Entonces ese estudio nos va a decir qué cantidades de omegas, que son los famosos, médicamente son eicosanoides, los famosos omegas 3, ¿verdad? 9, ¿verdad? Que podemos utilizar por vía intravenosa. En la actualidad en México ya tenemos laboratorios muy especializados que nos están proveyendo de todos estos productos para restituir la función de la célula. Tenemos que el citoplasma, ¿verdad? Que es donde viene una estructura muy importante, ¿verdad? Que es donde se produce energía, ¿verdad? Porque todas las células están diseñadas para producir energía, que requieren de glucosa y de oxígeno. Si esas condiciones se cumplen, la célula va a hacer su fusión y va a producir energía en condiciones de oxemia. Si esas condiciones, por ejemplo, la gente que vive aquí en México, que está altamente contaminada, que tiene una serie de contaminantes, la forma de producir energía toma otra ruta, ¿verdad? Y empieza a producir basura. Esa basura se empieza a juntar con los años, ¿verdad? Y tenemos que limpiarla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponerle dosis altas de antioxidantes. ¿Cuál es el antioxidante más común de todos? La vitamina C. Y además al paciente se le dice que tiene que estar tomando agua de limón, ¿verdad? Y tenemos que conocer que esa célula que está viva tiene una actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica también es medible. Si está fuera de un rango menos o más, tenemos que hacer algo para equilibrarla. Tenemos en la actualidad, todos ustedes saben del doctor Sodi Pallares, que desafortunadamente falleció, pero nos dejó un legado de cómo estabilizar esa célula a través de campos electromagnéticos, ¿verdad? A través de aparatos especializados que se les carga de energía a esa célula. Y después la parte de proteínas, que hay que darles proteínas de alto valor biológico, tanto por vía intravenosa como por vía oral, y meterlos a un programa de desintoxicación donde entra la quelación, donde entra la hidroterapia de colon y demás, para que estemos en condiciones de que ese paciente, que vamos a utilizar sus propias células, que nosotros, donde más células encontramos, porque por milímetro cúbico hay más de 400,000 en comparación de la médula ósea, tejido graso, vamos a obtener células madre de ese paciente, optimizarlas, tratarlas y reimplantárselas. Tenemos aquí el testimonio del señor Héctor. Ahorita que escuchábamos todo esto, le dije, ¿a usted le hicieron todas estas pruebas? ¿Usted tenía insuficiencia renal? ¿Le implantaron ya células madre? ¿Cómo fue, señor Bueno, Héctor? a mí no me hicieron ningún estudio de eso, nada más me presenté con mis estudios de laboratorio, me evaluaron, me dijeron que al otro día me presentara para que me implantaran mi célula. Me la implantaron abajo del ombligo. Me hicieron un huequito. ¿Usted la vio? Yo la vi. Y antes de que me la implantaran, me dijeron, aquí está tu célula. Era una cosa así como un tuétano rojo. Y entonces ya me lo pusieron. Inmediatamente me cerraron y a los 5 minutos ya me bajé de la camilla y me fui para la casa de ustedes. Eso es justamente lo que comentábamos. No solamente es implantar células y ya. No es posible. Están los protocolos perfectamente ya entregados en la Benemérita, en la universidad, hechos por reviews. ¿Qué es un review? Es una serie de un condensado de un montón de artículos de donde los médicos nos preparamos, donde nosotros estudiamos para poder ir a la vanguardia en medicina. Se preparan todos los protocolos y se entregaron en la universidad. Y que justamente una de las cosas que no se debe de hacer solamente es implantar por implantar.
nunca se le vieron qué tipo de calidad o de tipo de capacidad regenerativa tenía, no se les hizo estudios de, por ejemplo, de farmacogenética, de nutrigenómica, o qué son estos, no le hicieron estudios de su genoma humano, en donde nosotros pudiéramos, ya en su genoma está la lectura de qué situación tiene usted, y en base a su genoma, cuál es la mejor medicamentos que usted puede recibir, en base a su genoma, cuál es la mejor nutrición que debe de recibir y que por obligación se debe de manejar o estudiar para que ese paciente tenga realmente un mejor beneficio muchísimo antes de la aplicación de las células madre. Yo siempre lo he comentado y lo hemos sugerido junto con todos los especialistas, las células madres, la cerecita del pastel. ¿Y qué riesgos tiene el señor? De si fue así Esta es el una implante. situación complicada porque, pues, obviamente, eso tiene que tener un registro de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Bueno, a De mí COFEPRIS, lo que le pusieron. yo fui ahí después de 3 meses de estar hospitalizado en La Raza, ya con mis papeles para que me hicieran la dialización. Cuando llegué ahí, llevé todos mis papeles y los vieron. Y no nada más un doctor, había una junta de médicos que lo revisaron. Y entonces fueron cuando me aceptaron que me ponían la célula madre. Que si yo aceptaba, yo dije que sí. Qué bueno. Y a partir de ahí me subí. Yo pesaba 110 kilos y bajé a 40. Era yo un esqueleto viviente. Tenía mi cuidadora principal. ¿No? ¿Qué le puede decir, La doctor? verdad está que... ¿Y cómo se siente ahora? ¿Cómo le funcionó? ¿Le funcionó? ¿Cómo se siente usted? Excelente. En Eso 2 es algo años muy tiene que importante. regresar, Ahora, ¿verdad? Tengo 2 años, 3 años que ¿Y me se la pusieron. acordará de casualidad cuánto tenía de creatinina antes de que le pusieron implante y ahora cómo anda? Sí, de cómo creatinina? no. Tenía menos del 6%. ¿Qué es la creatinina, doctor? La creatinina es una sustancia que se mide en la sangre, un parámetro en el cual nosotros vemos, eso se debe de eliminar, son proteínas que se están midiendo y que esas sustancias tóxicas que están en nuestro cuerpo deben de estar a un nivel muy bajo. Cuando están sobrecargadas o con un incremento alto, nos crean toxicidad en nuestro organismo. Es algo que se mide y que se relaciona con la falla renal, con la insuficiencia renal. Entonces, normalmente nosotros tenemos que tener un rango bajito. Cuando tenemos un rango alto, cuando tengo insuficiencia renal, pues obviamente esto nos crea problemas y por eso se indica la diálisis o la hemodiálisis para bajar este rango. Entonces, normalmente lo que se mide para valorar, ser un poquito objetivo de esa rehabilitación renal, pues es ir descendiendo. Obviamente, pues déjeme decirle que la insuficiencia renal hoy por hoy no se cura, pero sí puede mejorar las calidades de vida extraordinarias, ¿no? Y si se siente bien, gracias a Dios. Bien, primeramente a Dios, que es lo básico. Y gracias a que me hicieron todos los estudios en La Raza y llegué con todos mis papeles y usted decía que los estudiaron. Sí hubo todos esos estudios que usted menciona. Y afortunadamente, está mejor. Estoy aquí. No deje de abrazar a Dios primero, por supuesto, adelante, y a un buen médico, sobre todo nefrólogo, que le puede estar apoyando en esa parte. El doctor Mario Ramírez de Regenere. De una vez le podemos contestar a Lidia, que tengo aquí de mi lado izquierdo. ¿Quieres saber sobre lupus? Sí. ¿Tú tienes lupus? Sí, yo tengo lupus. Hace 1 año me diagnosticaron con lupus y a mí me gustaría saber si, esto no es una cura. Bueno, Doctor, Los sí. que queremos comentar. No te Pero si preocupes. quiero saber si en un futuro puedo ser madre, claro. también quiero saber si puedo volver a caminar bien, que no me canse, que no me duelen las rodillas, que no me duelen las manos. Yo quiero saber eso. Bueno, en lo ¿Qué que le hacemos podemos nosotros en la clínica, ¿verdad? Porque esto es, el mecanismo de enfermedad va a depender mucho de nuestra historia genética, ¿verdad? Traemos información, como la doctora que es especialista en toda esta área, tanto de papá como de mamá. Y el potencial de enfermedad de esa célula va a depender mucho del estilo de vida, que desde el punto de vista médico, ¿verdad? Dicen, traemos nuestros genes y el estilo de vida es nuestras áreas epigenéticas o que van a influir tanto en nuestro sistema de nutrición y demás en esa índole, ¿no? Hay que hacer una valoración muy personal suya. Por ejemplo, en los pacientes inmunológicos, aparte de todo lo que ya hablamos de desintoxicación, de todo un programa, nosotros les hacemos una autohemovacuna con resultados muy interesantes. Sí. Obviamente en la misma federación hemos hecho un protocolo diferente de lo que normalmente se conoce
Y el hecho de estar estimulando en forma continua ese sistema inmunológico, los resultados son muy interesantes. Doctor, ¿le parece si vamos a un corte y regresamos y a ver si usted nos puede apoyar en el caso de Lidia? Sí, claro. Vamos al corte y regresamos con ustedes. Claro. Desde aquí, desde el público, los quiero invitar para que mañana nos acompañe porque el tema va a ser 1, 2, 3, los niños y sus derechos. Y es que, mire, le voy a leer, la Convención de los Derechos del Niño establece que los estados están obligados a hacer que estos derechos se respeten. Y en papel existen, pero yo le pregunto, ¿usted los conoce? ¿En verdad los niños pueden hacer valer esos derechos? Vamos a ver cómo son violentados los derechos y qué podemos hacer para que efectivamente estos sí se lleven a cabo. El día de mañana aquí con Cristina Jáuregui a las 9:30 de la mañana, en Diálogos en Confianza a las 9. Ya se los dije, ¿verdad? 9:30. Pues aquí que nos acompañen el día de mañana en el público. Y ahora vamos a ver un resumen y después, no se me despegue de la pantalla porque vamos a ver una cápsula sobre el uso de las células madre en cardiología. Coloquialmente se conocen como células madre, pero son células progenitoras que pueden estar en diferentes etapas de diferenciación. Usamos esas células progenitoras hematopoyéticas para ofrecerles la posibilidad de vida a pacientes que no las producen, o que las dejaron de producir, o que se dañaron, o que tienen un problema genético. Hay dos tipos de células madre. Las células madre empiezan a aparecer entre el tercer y cuarto día del mismo origen de la vida, y esas células en ese transcurso se van a llamar células madre embrionarias. Con fines terapéuticos o de tratamiento de algo no se utilizan. Hematopoyética quiere decir células sanguíneas. Que las células madre no sirven para todo. Las células madre tienen una indicación claramente y para ciertas enfermedades. Enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades que ya son viejas, enfermedades que nos van aquejando con mucha frecuencia. Las células de cordón umbilical no curan todo. Que las venden como panacea que sirve para muchas cosas, no es cierto. Eso está prohibido por COFEPRIS. Lo que está hoy por hoy permitido por la Secretaría de Salud son las que son del propio cuerpo del paciente. El uso de células troncales, células madres, data de la última década del siglo pasado. Los hematólogos la conocen como células troncales. Cuando hablamos de células troncales o células madres para regenerar un tejido, nos referimos a las células adultas del mismo individuo. Entonces, el nombre completo son células adultas autólogas multipotenciales. Los primeros casos clínicos aplicados al hombre los iniciamos en 2004. En particular, obtenemos las células no de la médula ósea, en nuestro caso, células de la sangre periférica. ¿Por qué? Porque se obtiene un número extraordinario, numéricamente hablando, con una cosecha que al final tiende a ser una cosecha muy seleccionada por su comportamiento inmunológico o su morfología o densidad de masa. El procedimiento consiste en estimular la producción que normalmente sale de la sangre, aumentar potencial y geométricamente su número, valga la expresión de un número de 6,000 en sangre circulante en muy pocos días, 3-4 días, mediante la estimulación de una sustancia, se llega a producir hasta 50-60,000 por mililitro. Y una vez que ya se obtiene una cosecha con relativa pureza, se identifica el número, la viabilidad, el porcentaje, y sabiendo de la calidad de esta cosecha son las que se aplican. Y entonces ya entra todo el proceso de regeneración. En el momento actual, dos entidades que son las más frecuentes son las que iniciamos el trabajo clínico en 2004. La entidad relacionada con la cardiopatía que llamamos dilatada, que puede ser producto de muchas enfermedades, o la otra que está tipificada o con el nombre de cardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir? La primera es producto de muchas enfermedades: diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad, todas las
malas costumbres del hombre o el mal cuidado del hombre a la máquina más importante que es el corazón, además de otros órganos. Y la otra, que es específica y secundaria a enfermedad de las arterias coronarias. ¿Y en qué condiciones? En los casos en que ya se agotaron todos los procedimientos de tratamiento y que el corazón está listo o para fallar en forma definitiva o para que se le ayude, y puede ser ahí los procedimientos de cirugía y en los casos extremos del trasplante de corazón o del uso de las células troncales, las células madres. Bueno, y ahora que vemos esta cápsula que nos explica el doctor Argüero, le mandamos un saludo al doctor Argüero sobre cómo se utilizan las células madre para los infartos y todos estos problemas del corazón. Tenemos aquí un testimonio, doctor, pero ¿le parece si leemos unas llamadas que tenemos muchísimas? Por y favor, no. Elisa nos dice, ¿qué tan buenas son las células madre en tratamientos capilares? ¿Nos podemos ir con respuestas breves? ¿Tratamientos capilares? Tratamientos capilares. ¿Sí se utilizan? Sí, se ha utilizado, se maneja directamente, hay algunos protocolos ahí en medicina estética, en el cual lo que se hace o se ayuda justamente cuando se hace el trasplante capilar autólogo de una base inferior de cráneo y que lo vamos a hacer una rotación haciendo implantación a la parte anterior de nuestro cráneo, se manejan mesenquimales, células madre mesenquimales, es decir, las células de la grasa. Se utilizan. Hay alrededor, por ahí un protocolo que maneja 40 millones de células madre en la aplicación durante todo ese segmento. El beneficio realmente, como todo trasplante capilar, es a largo plazo, de 6 a 8 meses, no se ve inmediato. Es como todo trasplante capilar. Nos pregunta Elba Muñoz que si para el trastorno bipolar sirve. Ah, caray. Bueno, no sirve para trastorno bipolar. Ahí es una situación eléctrica cerebral y bueno, se maneja con medicamentos, utilizando también un poquito de enzimas, aminoácidos, fosfolípidos. Hoy por hoy los fosfolípidos se han utilizado no muy... sea malo, doctor. Los fosfolípidos son ácidos grasos. Sí, yo agregaría eso, ¿verdad? O sea, no como tal, ¿verdad? No es una indicación células madre para este trastorno bipolar, pero evidentemente medicina está regenerativa, sí, manifestando una paciente con este trastorno un desorden a nivel celular. Entonces hay que estudiar, vuelvo a decir, la célula, cómo está funcionando esa célula, la actividad eléctrica de esa célula. Por ejemplo, aquí unos aminoácidos muy específicos para ellos, como es el triptófano o la arginina, van a venir a ser un elemento de soporte, de gran soporte. Entonces hay que hacer, esa es la parte sustancial, ¿verdad? Que todo mundo hay que hacerle un traje a la medida. No podemos darle una receta para todos que sea sobre similar. todo que el hay médico esté preparado realmente en el conocimiento amplio de la fisiología y de la bioquímica clínica aplicada, porque eso es necesario saberlo, no nada más es ponerlo. Si no conocemos la fisiología y la bioquímica realmente de nuestro cuerpo o de la patología, nos vamos a quedar cortos y pensamos que nada más es implantar células madre. Pero es que hay algo muy importante aquí. Hay dos enfermedades relacionadas con la medicina psiquiátrica que están sobrediagnosticadas. Sí. La primera es el trastorno bipolar y la otra es el trastorno por déficit de atención con hiper o sin hiperactividad. Mire, a mí llegan pacientes y me hablan, y amigos y todo, haciendo diagnósticos de bipolaridad todos los días. Es tan popular que una cantina de por mi casa que se llama La Bipolar, ¿verdad? Así en Coyoacán hay una cantina que se llama... Y entonces le dicen bipolaridad a cualquier cambio del estado de ánimo o cualquier cambio del humor y se les ocurre hacer diagnósticos. Primero, por favor, antes de que la señora piense en un trasplante, porque todavía no sé si se puedan trasplantar neuronas funcionales a quienes solamente poseen neuronas motoras, y hay una gran abundancia de estos sujetos en el país. Primero, que se le haga un diagnóstico, por favor. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de trastorno bipolar dependiendo de muchas características clínicas. Cliné quiere decir cama en griego, es decir, lo que se observa junto al enfermo. Con el enfermo muchas veces, por supuesto, con las víctimas del enfermo, porque la bipolaridad a veces se ejerce con los demás. Y ya que esté hecho perfectamente bien el diagnóstico, entonces se va a buscar el tratamiento tradicional, el tratamiento clásico. Y ya si la persona quiere hacer una prueba y todo, pues está en su justo derecho, que tendría, por ejemplo, en este caso,
pienso yo, lo digo con mucho respeto, la misma intención que tienen quienes se van a poner, se van a colgar una medallita de San quién, ahora está de moda. San Benito. No, de San Benito, sí, ¿verdad? O ponerse un cuarzo en el cuello. O a ver qué le dice la doctora Clara o las también. bestias que circulan por ahí dentro del gremio médico y los altos funcionarios en el país que pretenden calmar muchas cosas legalizando la marihuana. Entonces, por favor, primero el diagnóstico, Y después el vemos tratamiento, vamos a ver cómo evoluciona el paciente, qué pronóstico tiene, y entonces pues, ya si le quieren dar lo que quieran, ¿verdad? Doctora Antes Clara. los mandaban a casarse. A Si ver, te doctora, casas, no me se la te va a mande a quitar, casarse. ¿verdad? ¿Qué le puede decir? Bueno, a mí me gustaría, como que creo que podemos generar mucha confusión Sí. si hablamos de células madre y lo dirigimos a muchos tópicos diferentes. Entonces, yo quisiera como separar las cosas un poquito. Una cosa es utilizar las células madre, las pluripotenciales, las diferentes etapas muy ancestrales de las células para la terapia celular. Rubén Arguedo, el doctor Arguedo dio un ejemplo perfecto de los primeros estudios y de los que todavía se hacen y que los resultados todavía hay que validarlos a largo plazo, que eso es una cosa muy importante. El decir estoy bien hoy, estoy bien a un año, todavía no significa nada. Todos los estudios hay que validarlos a largo plazo. La terapia celular tiene mucho de investigación, mucho de entusiasmo. Yo no soy terapista celular, no es mi área ni voy a hablar de ella. Solo quiero mencionar que esto que dijo el doctor Arguero, que fue de los primeros, es para reparación de tejidos. El tejido cardíaco en este caso, y si las células, y lo quiero decir de una vez, no se toman del cordón umbilical. La expansión de cordón está en investigación. Todavía, y de hecho para trasplante de médula ósea también. Entonces, si esas células se movilizan de dentro de la cavidad de los huesos con una sustancia, como él dijo, y logramos expandir esas células madre que están dentro de la cavidad de los huesos, las llevamos a la sangre periférica y se llena, y de ahí se separan con un aparato muy sofisticado las células que queremos, que tienen un marcador X, que son las 133, y esas se inyectan en el corazón y esas promueven la liberación de cosas, enzimas y sustancias que reparan el tejido. Vuelvo a decir, todavía no sabemos a largo plazo. Y mire, doctor Carlos, ese es le un leo punto una importante, llamadita. pero quiero ahora hacer la otra parte y ya me callo. La A ver, otra dígame, parte doctora. es el trasplante de médula ósea. Para el trasplante de médula ósea, al principio dije, y no lo acabé de decir, usamos 3 fuentes de células. La más importante son las de médula ósea, con esas empezó tomándolas directamente de la cavidad del hueso, y debo decirles que hoy día en muchos diagnósticos estamos viendo que funciona mejor tomarlas directamente de la cavidad del hueso para el paciente. Al donador no le pasa nada, porque hemos hecho análisis, ya se cumplieron en marzo de este año 1 millón de trasplantes de médula ósea en el mundo. De estos, 400,000 son lo que llamamos de ti para mí, ¿no? El halogénico o de yo para ti. Esos son muy importantes en enfermedades como los cánceres. Si yo tengo, o el bebé lamentablemente que donó ese cordón, tiene una leucemia en el futuro, ya pueden tirar las células a la basura. Ahí va la clona maligna. Ahí van los genes de la leucemia. Ya la pueden tirar, no sirve para nadie. Si a ese niño le da cualquier enfermedad genética, voy a poner la osteopetrosis, por ejemplo, o el síndrome de Hurler, enfermedades de niños, ya la puedes tirar a la basura. Ahí van los genes deleterios. Que quede claro eso, ¿eh? Entonces, es una fuente importante, pero no es la más importante y además es la más costosa. Claro. Les leo Ahora, llamadas, quiero decirle otra cosa. doctora. Las fuentes de mí son o me toman directamente de la cavidad del hueso o me movilizan, como lo dijo Arguero, y me conectan a una máquina como si donara plaquetas. Muchos
de nuestros donadores altruistas han donado de las dos maneras, dependiendo del diagnóstico del paciente y de las condiciones del donador. Ahora, existimos en el mundo registros de donadores altruistas de médula ósea y regístrense todos, por favor. Todos los que estén sanitos, porque hoy podemos estar sanos, pero nadie estamos exentos de tener cerca la sombra de una enfermedad como una leucemia, un linfoma o lo que sea. Y ahí, si no tenemos un donador compatible en la familia, que esa es la primera opción, para cualquier persona que pese arriba de 20 kilos o arriba de 20 años o 14, dependerá del peso de ese paciente, necesitamos células de un yo o de ustedes, de quien sea. Si no tenemos del hermano, en muy pocas ocasiones vamos a encontrar del padre. Y una tercera cosa que sí quiero mencionar y que es muy importante es esto que mencionó el doctor de la genómica y la farmacogenética. Hoy sí conocemos el genoma humano, pero no conocemos muchas de las partes funcionales de los genes. ¿Le parece si regresando del corte seguimos hablando de esto? Quiero irme con esta llamada de María Vital. Dice, padezco de lupus eritematoso. En el año 90 me pusieron células bovinas, las cuales me ayudaron muchísimo para mi cuerpo, pero hace casi 2 años me pusieron células mesenquimales, las cuales no me siento ninguna mejoría, por lo que me gustaría preguntarle a los especialistas, ¿estas células ayudan con la enfermedad que tengo? Vamos con otra llamadita. Elba Muñoz, ¿un tratamiento con células madre puede ser favorable para problemas mentales? Ya nos respondieron. Entonces nos quedamos con la llamadita de Elba de estas células bovinas y regresando, doctor Carlos, ¿nos puede hacer favor de contestar esta pregunta? Y les leo más preguntas. Si usted tiene dudas, comuníquese. Se me diagnosticó en el 2010 a la edad de 40 años. No es leucemia, simplemente la médula ya no hace la función de generar sangre. Anteriormente a mi padecimiento yo practicaba la natación, el atletismo, ejercicio de pesas, todo lo que era deporte. Llegué a ser deportista a medio alto rendimiento. Uno de los síntomas es debilidad, cansancio, falta de apetito, hemorragias, dolores musculares. Pasó un periodo de 6 meses para que se me diagnosticara la anemia, la cual me dieron 20 sesiones, que fue de una diaria, y posteriormente a los 6 meses provocó una deficiencia en mi médula hasta que dejó de hacer su función, y ahí es como se me diagnostica la anemia plásica. Emocionalmente se puede decir que estaba bien, porque como uno desconoce eso, pues la verdad te vas enfrentando a algo desconocido, pero es algo de, como paciente o como enfermo, es no decaerse, entrar en depresión, porque pues todavía eso hace que el sistema inmunológico caiga. Me empiezan a hablar del trasplante una vez que realizan todo tipo de exámenes que pudieran hacer para reactivar nuevamente la médula. Paso a seguir es un trasplante de células madre, exámenes que se tienen que hacer para lo que se le llama protocolo de compatibilidad con mi familia, ¿no? En este caso tienen que ser hermanos o hijos. En este caso mi hermano fue el compatible al 100%. El proceso es fácil, a la vez es peligroso. Consiste en que a mi hermano le sacan sangre y pasa a una máquina donde extraen las células madre. Por un lado de un brazo le sacan la sangre y del otro lado le vuelven a pasar la sangre, y lo único que extraen las células, que son las que me ponen a mí. Todo paciente pasamos por un proceso antes del trasplante. Es de 5 días donde nos van aplicando medicamentos, donde uno va muriendo celularmente hasta llegar del día 5 al día 0, y es cuando empiezan a hacer la aplicación de las células madre. Sí cambia uno porque pues es un proceso de que la médula acepte otras células que no eran las tuyas. Y en mi caso, las células se injertaron a los 18 días, pero una vez de trasplantado ya no he requerido transfusiones. Llegué a tener 233 transfusiones, que fue en un periodo, se puede decir que de 6 meses. Ya después de trasplantado puedes hacer tu vida normal.
pues vemos este testimonio y tenemos Gerardo aquí ya en ganó el un estudio. maratón, ¿eh? Sí, es lo que me dice Es un Esteban, paciente que es todo nuestro. un caso. Mire, doctor, para irnos en orden, a la televidente que nos preguntó sobre el lupus y las células de bovino, brevemente le quiere contestar, por favor, Carlos. Bueno, el lupus, como decíamos, es una enfermedad autoinmune que, hijos, se está descubriendo cada vez más frecuentemente, y hay enfermedades que se pensaba que eran de otra índole y se ha encontrado que son de inmunosupresoras, de origen inmunosupresora, como es hasta el vitiligo y muchas cosas que antes se pensaba que eran de otra índole, y que es el sistema inmunológico que está alterado de nosotros mismos y nos desconoce nuestros tejidos y empieza como si fuera el enemigo interno, empieza a dañar. Y los tratamientos son muy variados dependiendo de cada paciente y del grado de invasión. Hay hasta personas que se da quimioterapia, corticosteroides y demás, pero también son enfermedades que no se curan. Eso tiene que quedar claro. Sí, adelante, doctora. No, acabe usted No, y quiero comentar algo. Pero ahí. decía las células de bovino, ya era lo que preguntaba, que bien. no le funcionaron Lo y que después decíamos, no. las células obtenidas de animales no. Es que hay que entender una cosa, como decía el Están doctor. prohibidas, eso hay que dejarlo bien. Una bien cosa clarito. es tratar un tejido, regenerar un tejido y crear un órgano. Ese es el mito. Si yo me corto, me provoco una cicatriz. Y sí, no es una regeneración, es una cicatrización. Si yo veo el tejido, se parece mucho a, pero no cumple ni anatomía ni función original. Regeneración es que vuelve el tejido a ser el original. Y de ahí a formar un órgano, dista mucho, muchísimo. Y una cosa que quiero aclarar es de que una cosa es de dónde obtenemos la célula madre. Otra, cómo la metemos al organismo. Había hasta la implantación por imanes, vía endovenosa, vía directa. Luego, ¿cómo activarla para que ya puesta la célula no se muera o no quede ahí, sino que se reactive y haga las funciones para la cual está destinado? Porque yo puedo tener una célula multipotencial y yo quiero que me haga músculo y me hace hueso. Sí, claro. Y Ahora ahí sí, pelegallo. espérame tantito, doctor. Y por último, ¿cuánto tiempo va a durar? Mire, por ejemplo, se crearon células madre para recuperar el tímpano y a los 15 días se degradaron. Claro. Ahí está la abeja Dolly, murió de leucemia y entonces se creó completamente y de repente se empezó a degradar. Por eso ya no se habla de Entonces, si yo a una persona le cobro 30,000 pesos y le va a durar 15 días, a lo mejor yo no estoy haciendo tan honesto. ¿Sí? Hay una cosa ahí, por ejemplo, todos los trasplantes que vienen de animales se llaman genotrasplantes y no están exentos de riesgos. Obviamente es una creencia muy popular el que hagan implantes desde hipófisis del cerdo en el hombro. Fíjense nada más, hay personas que van a clubes de diabéticos de instituciones como el Seguro El ISSSTE, los llevan, juntan grupos de 10, los llevan a un rastro, escogen su cerdito, ahí mismo lo sacrifican, Sí, claro. le quitan la hipófisis y se lo ponen en el hombro. Tengan mucho cuidado. Los virus, ¿verdad?, que están contenidos ahí, que a veces no están diagnosticados, pueden llevarlos a procesos de encefalitis. Entonces sí quedar en un estado muy grave, muy serio durante muchos tiempos. Yo creo que son tantas cosas que queremos decir, pero una cosa importante para todos ustedes que están oyendo, que quieran ir con un médico, primero, chequen que sea médico, chequen que tenga una cédula profesional, chequen que tenga una especialidad inherente a lo que quieren hacer y chequen, ¿verdad?, que su clínica tenga una licencia autorizada, ¿verdad?, por las instituciones de salud, donde estamos autorizados para hacer este procedimiento. Entonces, el mundo de todo esto es muy general. Ya quedamos cosas muy importantes. Las células madre no curan. Es todo un proceso de diagnóstico el que tenemos que hacer en cada paciente y en cada paciente tenemos que conocer sus necesidades personales de salud. En la actualidad ya contamos aquí en la Federación a través de una empresa, ¿verdad?, que nos hace pruebas genéticas para conocer el estado de salud genético y ser muy objetivos en lo que vamos a hacer en cada paciente. Doctor, tenemos aquí al señor Esteban. Retomamos, por supuesto, si usted nos está viendo, este testimonio que presentamos de leucemia, que es todo un luchador, me decía usted. Su hija tiene 12 años, tiene leucemia. Su madre fue la que le donó médula ósea, desafortunadamente la está rechazando. Y usted me quería hablar también de estos mitos, pero desde esta parte
del paciente, del padre que está viviendo todo esto. Sí, muchas gracias en primer lugar. Y bueno, hablando de mitos y realidades y tratando de traducir un poquito lo que han dicho los médicos con respecto a lo que sucede realmente en el campo de batalla. Lo primero, efectivamente, en el diagnóstico se realiza una tipificación para ver si hubo daño cromosomal, para ver si patitas de X con Y se cruzaron con otras, y al final ese estudio de compatibilidad al que estaban refiriendo hace rato tiene un nombre, se llama HLA, y ese estudio HLA se compone de 6 valores. Esos 6 valores son los que se buscan en el mundo. Entre mejor hecho esté ese HLA, es donde vamos a obtener un donador que tenga la mejor compatibilidad, y siempre se busca el 100%. ¿Pensaban que su esposa era el 100%? No, nunca se pensó. Siempre los padres podemos dar el 50%, es lo máximo, y la familia lo máximo que puede dar es el 50%. Como mencionó la doctora Clara, se puede dar un 25%. En caso de los hermanos, que esto quiere decir que de 4 hermanos uno es compatible con el otro. Una vez, también otro mito, por ejemplo, es decir, ya encontré el donador, yo trasplanto a mi hijo pasado mañana o la semana que entra, es un mito. Hay que cumplir con los protocolos de inducción. ¿Cuánto tiempo pasa, señor? Depende mucho del niño. ¿En el caso de su hija? En el caso de mi hija fueron 8 meses porque, bueno, no, de hecho rompimos récord. Ella se atendió en el Instituto Nacional de Pediatría y nos tardamos exactamente 7 meses, 5 días, desde que la diagnosticaron a llegar a trasplante. Fueron 2 protocolos de inducción, se alcanzó la remisión total, que es el 0% de células cancerígenas. Está en perfecto estado. ¿Qué da trasplante? Trasplante lo que ofrece es una esperanza de vida. Yo estoy en desacuerdo con la posición de que no es cura. Sí es cura, el trasplante ofrece una cura completa, ofrece una posibilidad de vida completa, una calidad de vida mucho mejor. En el caso de Ana Sofi, si bien no injertaron las células de su mamá, lo que sí generamos fue comprar tiempo, generar una médula nuevecita, pero que en algún momento pudiera explotar. Tenemos la opción de que pudiera estar curada. De ahí que recurrimos al plan C con la doctora Clara Godoreski a través de NINDRE, a través de la Fundación Comparte Vida. ¿Y ahorita tienen 3 donadores? Acaban de aparecer 3 donadores no relacionados, que es como se le llama a los que no son parientes de nosotros, ¿sí? Que sin embargo siempre hay alguien en el mundo que comparte esa carga. ¿Su hija entonces entrará otra vez a un proceso para este trasplante? Lo estamos evaluando, la intención es buscar lo que sea mejor para ella, si se da ese trasplante o no. Y ahí la parte de los mitos, por ejemplo, los costos. ¿Cuánto trasplante de costos de células madre, el kit normal, el haploidéntico, costó alrededor de 500,000 pesos. Si se consigue un donador nacional, es una cantidad alrededor de $20,000, si es internacional alrededor de $45,000. Pero a la gente también digo que no se desespere, ¿no? Hay muchas fundaciones como Comparte Vida, Aquí Nadie Se Rinde, Me Regala Una Oportunidad, que están siempre dispuestos a ayudar. Empresas también altruistas que se comprometen cuando uno está también, y sobre todo que los presidentes de las fundaciones nos vean serios, nos vean decididos, comprometidos. ¿Y sabe qué? Algo que yo me atrevería, si usted me quiere corregir, pero yo me atrevería a decir, esta cuestión emocional, también el apoyo que ustedes deben recibir, porque todo este proceso no debe ser fácil. Es brutal, es un proceso brutal, pero también las mismas fundaciones, y aquí Comparte Vida, aquí tenemos a la doctora Silvia y a Laura. Ahorita las todos los lunes tenemos sesión con ellas. Nos ha servido mucho porque yo he llegado a hablarle llorando al punto del infarto a la doctora Clara. Y la doctora Clara me dice, no, espérame, ahora yo te voy a estar fastidiando hasta que vayas con la doctora Silvia, y le das, y le das, y le das. Y aquí estamos, ¿no? En la guerra, es una guerra permanente de emociones, de altibajos, pero contamos con esas personas que nos apoyan. Puedo hablar el teléfono 24 horas y hoy estoy llorando, estoy triste, estoy esto. No, dale. O sea, hay esperanza, estamos trabajando. ¿Qué es lo importante aquí? Lo que yo le diría a todos los papás, no dejen de moverse. O sea, la cabeza tiene que estar fría y los pies calientes. Bueno, pues con eso nos queda. Muchas gracias, Esteban, de verdad que lo mejor para Ana Sofi, que salgan adelante. Y la señora por acá, Guadalupe, quiere preguntarnos también. Sí, nada más hacer 2 preguntas. Una, tengo osteoartritis y hace 5 meses que me dio un infarto.
¿Quiere saber Entonces si yo funciona? quería saber si funcionan. ¿Le parece si vemos primero una cápsula sobre estos bancos de cordón umbilical? Después que le contesten, ¿le parece? Sí. Y yo los invito a ustedes a que se comuniquen con nosotros. Tenemos muchas llamadas en el siguiente bloque, por supuesto que también las atenderemos. Pero doctor Ramón, rapidito, le doy 10 segunditos. ¿Funciona para la osteoartritis? Funciona muy bien para la osteoartritis. Hay que ver el grado de osteoartritis que tiene. Hay varios grados. Se debe de acompañar de un estudio adecuado de biomecánica. Y sí funciona, no solamente con esta parte, con células madres mesenquimales obtenidas de grasa. Vamos a ver la cápsula. El Banco de Cordón Umbilical del Instituto abrió oficialmente las operaciones el 1 de febrero de 2005. La razón de por qué el Instituto decidió abrir un banco de cordón umbilical, esto es simplemente analizar las causas se llama morbimortalidad, o sea, de qué se enferma y de qué se muere la gente en México. ¿Cuál es la principal causa de muerte en niños menores de 16 años en México? Entre la primera o segunda causa de muerte está la leucemia. Un paciente con una leucemia, la primera opción que tiene de tratamiento es una quimioterapia, pero quienes no curan con quimio tienen que irse a trasplante. Entonces, cuando tiene que irse a trasplante, ¿cuál es su primera mejor opción? La primera mejor opción es que tengan con un familiar, en su núcleo familiar, alguien que sea compatible con ellos. Nada más 30% de los pacientes tienen un donante familiar compatible. Y entonces es ahí donde entramos nosotros. El proyecto se creó para darle una alternativa, una posibilidad de tratamiento a ese 70% de pacientes que, de no existir este programa del Banco de Cordón Umbilical, estarían condenados a morirse sin más opción. Cuando ideamos el banco, ideamos un programa de promoción y difusión. Entonces, estaba enfocado a las madres, a las señoras embarazadas que donaran el cordón umbilical. Lo que hacemos es que tenemos un equipo de recolección. Entonces, que realmente es un médico y una enfermera que están súper capacitados y van al Hospital de Ginecobstetricia del Instituto, al 3A, que está aquí en el Instituto Politécnico Nacional, y nuestro equipo de recolección llega y las señoras generalmente ya saben del programa porque antes hemos dado pláticas en las unidades de medicina familiar donde ellas acuden. Entonces ahí las registramos como donantes y realmente el proceso de donación yo creo que es importante señalarlo, ¿no? El bebé nace y, como es habitual, se pinza el cordón umbilical. Se ponen 2 pinzas, se corta en medio, al bebé se lo llevan a atender como es habitual, ¿no? Y hay unos minutitos en los que la placenta se desprende de dentro de la matriz. Esos minutos son los que aprovechamos. Se hace una limpieza del cordón umbilical y entonces se punciona el cordón con una aguja que está adherida a una bolsa de recolección que tiene un anticoagulante. Entonces se punciona y por gravedad se deja que se llene la bolsita. Es sangre de cordón. Y la sangre viene no del bebé, por supuesto, ¿no?, sino de la placenta. Al bebé no lo tocamos jamás. Lo prioritario en la recolección es el bienestar de la mamá y del bebé. Cualquier cosa que impida que llevemos a cabo la recolección porque pueden estar en riesgo mamá o bebé, nosotros paramos la recolección. Ya que se recolectan esas unidades por gravedad, de que están mezclando la bolsita para que no se coagule, etcétera, las ponemos en unos contenedores que hemos validado para transporte y entonces nos traemos esas unidades junto con toda la documentación que la mamá nos hizo favor de firmar. La traemos del Hospital de Ginecobstetricia a procesar acá al Centro Médico Nacional La Raza. Somos muy estrictos con los criterios de selección. ¿Por qué no aceptamos señoras? Pues porque no están en el rango de edad óptimo, que es entre 18 y 40 años. Si es si es su cuarto o quinto embarazo, ya no podemos aceptarlas, porque cada nuevo embarazo hace que haya menos células madre en el cordón umbilical. Si tuvieron amenazas de aborto, si tuvieron infecciones, cosas de ese tipo, vamos eliminando poco a poquito. Entonces, de esas 8,000 señoras invitadas a participar y que aceptaron, recolectamos finalmente 2,000 unidades, y 2,000 unidades que nos trajimos aquí, pero nada más hemos guardado 800. ¿Por qué no guardamos las 2,000? Porque una vez que llegan aquí esas unidades, las llevamos a un proceso de selección, deben cumplir con estándares de calidad.
Seguimos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza para anunciarles el tema de la próxima semana, lunes de salud, ya lo sabe, con el doctor Ernesto Lamoglia, y nuestro tema será cuidados del corazón. ¿Algunos factores de riesgo? ¿Cuáles son, doctor? Pues, la obesidad, el sedentarismo, tabaquismo, la presión elevada, el estrés importantemente, ¿no? Ay, casi me siento como el matrimonio, doctor, será el estrés del matrimonio, ¿verdad? Y así hasta, ¿quién da más de factores de riesgo? Un estrés bipartito. El estrés y el divorcio. Bueno, no sé. hay muchas cosas que podemos cambiar en estos factores de riesgo. Hay otras que, bueno, se tienen que trabajar y seguir con la pareja si así lo deciden, pero lo que es el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, todo eso lo podemos cambiar porque hay que cuidar nuestro corazón, y de eso nos van a hablar los especialistas el próximo lunes a las 9:30. Ahora los invito a ver un resumen de lo que nos han dicho el día de hoy los invitados sobre células madre y después un testimonio. No solamente es implantar las células y santo remedio. Yo tengo que hacer primero una serie de estudios a mi paciente, cambiarle sus hábitos alimenticios, después ponerle las células, obtener la celularidad, ver, cuantificarlas, introducirlas y hacer un seguimiento. Uno se publicita de que pueden curar a cualquiera, hasta al vecino. No puede ser. Una de las cosas que no se debe de hacer solamente es implantar por implantar. Si no conocemos la fisiología y la bioquímica realmente de nuestro cuerpo o de la patología, nos vamos a quedar cortos y pensamos que nada más es implantar células madre. La expansión de cordón está en investigación. Existimos en el mundo registros de donadores altruistas de médula ósea, y regístrense todos, por favor. La más importante son las de médula ósea. Con esas empezó tomándolas directamente de la cavidad del hueso. Si yo tengo, o el bebé lamentablemente que donó ese cordón tiene una leucemia en el futuro, ya pueden tirar las células a la basura. Ahí va la clona maligna. Ahí van los genes de la leucemia. Hoy sí conocemos el genoma humano, pero no conocemos muchas de las partes funcionales de los genes. A mí me detectaron leucemia linfoblástica aguda a los 4 meses de edad. Recaí 2 veces, una a los 2 años y una a los 5 años. Yo le veía decaimiento, mucho decaimiento, pues que no era normal en una bebé de 4 meses. Falta de apetito, insomnio y muy irritable. La sacaba yo de bañarse, se quedaba dormida y no se me hacía lógico. Hubo un momento en que cuando mi esposo la llevó a los estudios, le dije, si te dicen que tiene algo pues incurable, mejor no pienses eso, Rosario. Ya que me habló, llegó a la casa, la vio y me dijo, vamos a necesitar internarla ahorita mismo. Decían que no tenía mucho apetito, que estaba decaída, y fue que decidieron hacerme estudios y salieron los estudios con leucemia. En ese momento no sabían qué tipo de leucemia, más que estaba con ese problema. Tuvo 1 año y medio de tratamiento y ha de haber sido como a los 3 años de edad que tuvo una recaída. En ese tiempo la única opción de vida era un trasplante de médula ósea. A los 7 años se me hizo el trasplante de médula ósea. Ni mis papás ni mi hermana fueron compatibles. Buscaron ayuda con la Fundación Comparte Vida y fue que ellos encontraron ahí el donador en Nueva York. Fue de un cordón umbilical. Muchas pruebas fueron y ya fue que le estuvieron haciendo protocolos, toda la serie de estudios que requieren previos para un trasplante de médula. Primero hay que tener unos cuidados, después empezar poco a poco a salir, después ir a la escuela, y ya después como que empezar a tener acostumbrarte a tener una vida normal y saber que ya no tienes como que ciertos cuidados. Son tratamientos muy fuertes, muy severos previos al trasplante, y después del trasplante hace cuenta que no tienen nada de defensas y van poco a poco surgiendo, levantándose. Muchos cuidados, mucho amor, mucha comprensión. Me acuerdo que sí eran muchas visitas al hospital, varios piquetes entre la médula, el brazo, ya después de los catéteres. Bien, contenta, feliz, pero seguimos luchando pues muchos años todavía, porque sabíamos que no se podía cantar éxito hasta determinado tiempo, y gracias a Dios finalmente sí lo ha habido. Feliz de que tengo una vida y que pueda aprovecharla al máximo. Como una lección de vida de que pues estuve a 2 días de morir y después saber que pude salir adelante gracias a los médicos y a Dios.
Yo quisiera, ya hemos visto los casos exitosos. Me estaba comentando el doctor Miranda que hubiese podido traer también algunos testimonios de casos que están siendo aliviados, pero es tanto ver dónde sí han funcionado los trasplantes, como conocer básicamente, casi exactamente, donde definitivamente no se deben crear expectativas con los tratamientos con células. Mire, por ejemplo, cuando decía la persona con el trastorno bipolar, bueno, de veras, a mí me dio risa, y discúlpenme, pero me pareció hasta hilarante que se tratara esto así, porque yo sé que ustedes van a pensar en un personaje muy importante ahorita, pero no se le pueden trasplantar células a un ser humano para que mejore su inteligencia, ni su cultura, ni su erudición. De veras no se puede. Como tampoco se le puede ocurrir a una mente desviada, ¿verdad?, que a lo mejor un señor que tiene una disfunción eréctil se quiere implantar células de burro, ¿verdad? Llegan al ridículo. Entonces, yo sí quisiera saber, que nos hagan favor de decir, donde definitivamente cualquier sugerencia o insinuación o lo que ustedes quieran y manden de que van a modificarse algunos problemas con un implante de células, no va a funcionar. Pongo un ejemplo que a mí me tiene preocupado realmente, que son niños con enfermedades genéticas, una de ellas, por ejemplo, muy frecuente, el síndrome de Down. A muchos padres que tienen mongolismo se les ha sugerido esto como una mejora para la calidad de vida del niño. Yo quisiera que viéramos realmente en este último bloque qué es lo que no debemos nosotros creer, ni generar expectativas, y obviamente afirmar donde evidentemente sí se está encontrando una mayor calidad de vida en muchos aspectos, como lo acabamos de ver en estos testimonios. Bueno, yo en mi área, que es la mesenquimal, que normalmente trabajamos con tejido graso del mismo paciente, ¿verdad? Nuevamente decimos, nosotros no curamos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es ofrecerle al paciente una expectativa de control de su enfermedad y el avance de ello. Obviamente tenemos más de 20 años dedicados a esto, tenemos una serie de testimonios que, bueno, yo no desconocía que podíamos traerlos. Para la siguiente, si hay oportunidad, traemos pacientes que tenemos con insuficiencia renal, que tenemos con problemas inmunológicos, que tenemos con problemas metabólicos como la diabetes, ¿verdad?, donde logran un control muy adecuado a su padecimiento. Pero vuelvo a reiterar, es el estudio completo que hacemos desde el diagnóstico, el manejo, restituir, desintoxicar esa célula, nutrirla, revitalizarla, que son los condicionantes, ¿verdad?, reestimular su actividad eléctrica. Todo ese panorama, y cada quien en forma particular va a tener sus propias necesidades, lo que va a hacer que tengamos un éxito en ese tratamiento. Justo, Jennifer, le quiero preguntar, doctor Arturo, ella tiene diabetes tipo 1 desde los 16 años. ¿Qué le quieres preguntar? Ajá, ¿en qué me ayuda el tratamiento con células madre a los padecimientos y a la enfermedad? ¿Qué tienes? Yo tengo cataratas y tengo pues un daño renal. Bueno, en ella la gran ventaja que tiene es su edad. Yo decía que es un factor importantísimo la edad del paciente, porque la calidad de la respuesta que vamos a tener, evidentemente, entre más joven se es mejor. Obviamente hay que estudiarla, ya el doctor habló, la doctora también, que en diabetes tipo 1, ¿verdad?, tenemos como parte fundamental de esta enfermedad el sistema inmunológico. Tanto en la parte hematopoyética, hay que recordar que se queden con eso. Dos tipos de células madre, las sanguíneas o hematopoyéticas y las mesenquimales, que se pueden tomar de tejido graso y otros tejidos. Entonces hay que hacer un perfil en ella, saber cómo la vamos a abordar, hay que mejorar ese sistema inmunológico. Para ello tenemos diferentes formas, desde hacer una autohemovacuna con ella específicamente. Hay una técnica, ¿verdad?, de expresión donde tomamos su propia sangre periférica, ¿verdad? Se hace un estudio y se hace una vacuna especialmente para ella como parte de su tratamiento. Aparte, mejorar la parte nutricional, como es darle aminoácidos específicos, como es la L-lisina, hay que darle L-arginina muy específicamente, hay que darle megadosis de vitamina C para, como efecto antioxidante, eso lo hacemos por vía intravenoso, poder limpiar toda esa cantidad de óxidos que se juntan como parte del mismo metabolismo. El que si vive aquí en la Ciudad de México, incluso recomendarle que cambie de ciudad, porque ya ahorita
es un factor de mortalidad la gente que vive aquí. Entonces, ya es por un la alta traje a la contaminación. medida, ¿verdad, doctor? Ustedes tendrían ya que checarla y con Sí, base claro. a eso hacerle todo Sí, el la traje a medida. invitamos. Adelantarse a complicaciones que propiamente la diabetes va acarreando. ¿Para qué esperar para actuar? Entonces hay que hacer medicina preventiva y una de las cosas, nosotros, el doctor Arturo Méndez Acevedo, somos especialistas en estética y longevidad. Entonces, ¿para qué me espero yo a que se presenten las complicaciones para actuar con enzimas, aminoácidos, fosfolípidos y demás manejos que se pueden hacer, ¿no? Emilio le quiere hacer una pregunta al doctor Carlos. Emilio. Sí, buenos días, especialistas. Primero Hola. que nada, quiero mandar un saludo a mi escuela y a mi familia. ¿Y qué andas por acá? Porque quieres hacer una pregunta. Sí, eso sí. Bueno, yo he leído de que para que se cure la leucemia con las células madre, se tiene que primero eliminar a todos los glóbulos blancos anárgicos por medio de radioterapias y quimioterapias. No sé si esté bien, pero ya después de que se haya hecho esto, ya meterlas bien, que lleguen a la médula ósea y hacer su trabajo. A ver, ¿Puedo doctora Clara y el explicar? doctor Carlos, por favor. Sí, tu caso, o el caso que fuese de una leucemia, en efecto, lo primero que hay que hacer es acabar con las células malignas. Las leucemias son cánceres de la sangre, entonces clonan como locas las células malas, que son las células cancerosas, y además no le dan lugar a las células sanas, se van destruyendo las células sanas. En la mayor parte de los casos, lo que llamamos leucemias de alto riesgo, como lo mencionó el papá de Ana Sofía, cuando hay un cambio genético, cuando hay una traslocación, esas deben ir a trasplante, no hay otra. Y eso está súper demostrado científicamente en miles y miles de artículos y casos en el mundo. Como dije, ya se cumplieron 1 millón de trasplantes en el mundo, no es una broma. Ya el procedimiento empezó en 1960. Entonces, si la leucemia no es de alto riesgo, si es una leucemia que llamamos linfoblástica aguda, que es de bajo riesgo, que no tiene la traslocación, forzosamente hay que ir a quimioterapia porque esa va a matar a las células malignas. Y es muy posible, en el más o menos 70-80% de los casos de ese tipo de leucemias, se curan con la quimioterapia. Pero si es alto riesgo, no se van a curar. Y entonces es donde hay que ir al trasplante. Entonces eso sí es muy importante. Y el trasplante es la infusión de las células, que te metan las células de otra persona que sí es sana, y esperar a que solitas, y el proceso así se llama, alojamiento, solititas van a ir a alojarse a la cavidad de los huesos, que es su casa. Y ahí esas células de la otra persona van a ir a implantar, pero para esto te tienen que quitar todas las células malignas. Si queda una clona maligna que no es detectable, mañana va a volver a salir la leucemia, y eso es lo que se llama una recaída. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos más llamadas del público. Doctor Carlos, dice Rebeca Hernández, mi hijo padece disfunción cerebral y quiero compartir mi experiencia respecto a las células madre. A él se le implantaron debajo del ombligo y no le ayudaron en nada. Él está tomando medicamento porque le dan convulsiones. ¿Cómo podría quitarle las convulsiones si este método no le funcionó? Y Rafael Illanes le pregunta, ¿las células madre sirven para alguien que tiene embolia? ¿Me contesta estas dos y le leo otras más? Sí, mira, volvemos a lo mismo. Se ha pensado que las células madre, por estar actualizadas, es lo de moda, es lo que va a curar todo. Vivimos en una sociedad de consumo que estamos esperando un nuevo producto como esperanza de vida. Y así como salió el jabón que te bañabas y bajaba de peso, y unos tenis que también, y un anillo que te trae el amor y bajas de peso y te da tranquilidad, ahorita están de moda las células madre. Y además mucho cuidado, porque decíamos, primero de dónde se obtienen, cuál es la utilidad y cuál es la permanencia de esas células madre. Y así como decía el doctor, hay muchísimas enfermedades que no tienen nada que ver con las células madre, y si le ponen en el ombligo, habría que ver cómo la transportan al cerebro y cómo es que va a replicarse en el cerebro y cómo va a actuar en el cerebro y cuánto tiempo va a durar en el cerebro. Yo creo que se está pecando de gente que está comercializando y la necesidad de sentir un anhelo, una esperanza de vida,
y se está lucrando con eso. A mí me da tristeza que llegue gente al consultorio de estas condiciones que digan, quiero que a mi marido se le quite el alcoholismo, o quiero que me salgan otra vez los dientes, implánteme células madre. No es cierto, eso no es posible. Nos escribe una dentista, Celia Castañeda, y dice que si ella misma se puede extraer un diente para obtener las células madre y conservarlo. No, porque requiere un proceso muy importante. Así como el cordón umbilical no es de que la madre parió en la banqueta y se llevan el... No, tiene que estudiarse previamente al matrimonio, ni siquiera a la mamá, al matrimonio, y tener el momento ideal, perfecto, aséptico de llevarse el cordón umbilical. Igual el diente, muchas veces estas empresas mandan un mensajero con un receptáculo que trae ciertas enzimas y se mete el diente y se manda a procesar, pero volvemos a lo mismo, el hecho que se lo lleven y yo pague miles de dólares no me garantiza ni que se han multiplicado en cantidades adecuadas, ni que en el momento que yo, no mi vecino, yo lo necesito, me va a funcionar. Claro. Bueno, vamos en concreto nada más, donde sí se ha probado, ya lo vimos en estas alteraciones, estas disgrasias sanguíneas, estas leucemias, para poner este ejemplo, vimos un caso también de lupus, etcétera, de diabetes. ¿Dónde sí? En piel, doctor. Se puede utilizar mucho para regeneración de piel directamente. Psoriasis. Y tiene un efecto extraordinario. Psoriasis, líquen plano, ayuda a vitíligo, por ejemplo, esclerodermia parcialmente. Hay un beneficio, por ejemplo, en la parte de lo que es la osteoartritis, con artrosis, en degeneración de la rodilla, de la cadera, para la nutrición de un disco, cuando tenemos una alteración del disco, tenemos una artrosis de una faceta articular, por supuesto. Repito y vuelvo a hacer conciso, no solamente implicar células madres, se tiene que hacer todo un preámbulo, un trans y un post. En el manejo neurológico, en Parkinson, se mejora mucho el metabolismo en los diabéticos. Bueno, adelante, doctor. Ya nos vamos, yo me quedé con la idea del doctor Herrera también de que tenemos que cambiar los que vivimos en la Ciudad de México. Yo no tengo dinero para irme a Punta Mita ni a Miami, espero que ustedes lo tengan, y mientras vamos a hacer lo que los especialistas como hoy nos sugieran. Nos vamos, muchas gracias. Gracias.